Claro, entonces era un territorio gigantesco. Y en la época de Hernandarias se empieza a construir un país en esa zona intermedia entre la cordillera de los Andes, que era hasta donde llegaba el virreinato del Perú y el reino de Chile, Sí, se sí. llamaba Reino de Chile, Sí. este, y esta zona que no tenía un nombre que empezó a llamarse Paraguaria o Ujú, Paraguay ujú. en general. Y después Buenos Aires, que se funda en 1580, es una ciudad que vive básicamente del contrabando, porque también está mucho más lejos que Asunción de Lima, Y claro. y nadie lo ayuda. Es una ciudad que se funda como para ir marcar presencia ahí en el Océano Atlántico, Sí, sí. pero que no tiene, digamos, un respaldo logístico de las autoridades españolas. Entonces, Buenos Aires vive durante décadas del contrabando de Brasil fundamentalmente. Ujú. Porque además desde 1580 hasta 1640 se da la fusión de España con Portugal. Sí, Entonces, sí. no había enemistad entre España y Portugal en ese momento la gente de Buenos Aires buscaba su sustento Claro. en ese contrabando en el Atlántico, con los brasileros, con los ingleses, con los franceses, con contrabando que todo el mundo sabía que existía, pero lo Pero dejaban lo porque dejaban si no se fluir. morían de hambre, Claro. porque no tenían otro. Pero entonces, ahí hay una primera contradicción entre Buenos Aires y el resto de la región, que era la Paraguaria, Sí, sí. ¿no? Poblada fundamentalmente por guaraníes, charrúas, indios de todos tipos, que se iban mestizando con gente suelta, ¿no? Con gente suelta y desertores que iban quedando por ahí, se iban mestizando, se iban a vivir en las tolderías, volvían, iban, venían. Los indios se iban a la ciudad un ratito, después volvían otra vez a la tribu. Ay, Era mira, toda una era cosa todo un muy... entrevero. Claro, era Claro. un entrevero que se fue gestando y se fue gestando esa idea de país. En 1640, cuando se independiza Portugal de España, se independiza por las malas, vía guerra, una guerra que Sí. duró mucho tiempo, hay una batalla en, en vendría a ser cerca de las nacientes del río Uruguay, en un arroyo que se llama Mororé. Ajá. La batalla dura 3 días y los misioneros, los guaraníes misioneros, derrotan a los bandeirantes y ahí se establece la frontera. Sí. Y al establecerse la frontera entre un país que no era España, era un país que se estaba gestando, y ese otro país que terminó siendo Brasil, ahí eso va generando una idea de patria. Sí, la frontera genera la idea de patria, sí, ¿no? La patria surge a partir de la frontera. Entonces, como siempre dicen los historiadores, el Uruguay es frontera, pradera y puerto. Lo primero fue la frontera, Claro. ¿no? Entonces, surge la frontera. Sí. Y surge la frontera por las misiones jesuíticas guaraníes, que a su vez traen el ganado. Entonces surge la pradera. Y sí. Entonces surge la frontera, surge Claro. la pradera y faltaba el Y puerto, faltaba el puerto. que después se construyó. Claro. Pero eso es lo que va generando una idea de patria, que en principio, ya te digo, es una patria que va desde donde termina Brasil, que fue una frontera ahí que no se sabía bien dónde estaba, Sí. y donde termina el virreinato de Perú-Chile, o sea, la falda de los Andes. Por ahí también que no se sabía dónde estaba, porque los chilenos fundaron varias ciudades de este otro lado Ahí de los está. Andes. Claro que sí. Entonces quedó toda una zona difuminada. Y Buenos Aires, que era una ciudad más vinculada al Atlántico que al interior, y Claro. que se fue expandiendo. Se iba expandiendo con toda su, digamos, con mercaderías que traía de lo que compraba de Europa. Ajá. Entonces Buenos Aires siempre estuvo Claro. en contradicción con las artesanías locales, con los jesuitas que tenían mucha autonomía. Sí. O sea, en las misiones jesuitas no podían entrar comerciantes, se autoabastecían. Ellos se autoabastecían y además producían para vender hacia afuera, yerba, tabaco y otras producciones Claro, claro. locales. Bueno, perdoná que No, 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 estoy no, está con... bien. Después te puedo hablar del monopolio comercial de España, el asunto del Claro, comercio igual después se mete Inglaterra. Pero después de muchas cosas, pero por ahí es como que se va gestando esa contradicción claro, entre el país del interior, un país macro, y digamos, que involucraba a Paraguay, a Uruguay y a todo el interior argentino, claro, con Buenos Aires. Es una contradicción. Y después hay otra contradicción con Brasil. sí, Y sí, sí, esos son sí. los dos grandes enemigos de Artigas. Y eso se gesta desde 1600 y pico, Se va gestando desde desde el ahí. siglo XVII. Claro que sí.